Bueno, volvemos al problema. Repito lo que teníamos dibujado en el pizarrón anterior, pero son los mismos datos que antes. Antes habíamos indicado que esto eran 30 grados, y que este ángulo también es 30 grados, con lo cual tengo que reconocer que este ángulo que está acá es 120 grados, porque le tengo que sumar este cuadrante, que son 90, y este ángulo que va de aquí hasta aquí es de 240 grados. Lo puedo pensar como 180, como la forma más fácil en relación al dato que tengo acá es que si pego esto sería, hasta acá sería 3/4 de vuelta, que serían 270 grados, menos 30 que estoy como volviendo en la flecha aquí, bueno, me dan 240 grados. Así que bueno, ahí tendría los ángulos referidos al semieje positivo de las X. Por supuesto que F1 tiene un ángulo de 0 grados porque F1 está dirigido según la dirección del eje X. Así que en el método analítico, recuerden que teníamos 3 etapas. En la primera descomponemos las 3 fuerzas, F1, F2 y F3, según los ejes X e Y que hayamos dibujado, en este caso lo tenemos representado acá. Entonces vamos a encontrar F1X como el módulo de F1 por el coseno de alfa 1, y los datos que tenemos acá es que este valor módulo de F1 era de 500 kilogramos fuerza, y lo voy a escribir multiplicado por el coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados es 1, por lo tanto esta componente es 500 kilogramos fuerza, lo cual gráficamente es evidente, ¿no? Estamos hablando de una situación en la cual, bueno, la fuerza está, digamos, orientada según el eje X, con lo cual el módulo de la fuerza va a coincidir con esa componente. F1i va a ser módulo de F1 por el seno de alfa 1, y en este caso tenemos 500 kilogramos fuerza por el seno de 0 grados. El seno de 0 grados es 0, con lo cual esta componente vertical es 0. Acá tenemos entonces 0. Bueno, podemos poner unidades, no se estila hacerlo, pero podríamos ponerlo porque, bueno, son kilogramos, pero 0 en cualquier escala va a ser 0, así que no lo voy a poner en unidad. Voy a trabajar ahora con F2, F2X será igual a módulo de F2 multiplicado por el coseno de alfa 2. Esto va a ser 400 kilogramos fuerza, que este era el dato que le habíamos dado, multiplicado por el coseno de, y acá donde viene este ángulo, este es el que voy a usar si quiero utilizar esta expresión general, con lo cual voy a escribir 120 grados como ángulo, y cuando quiera trabajar con F2 en I, vamos a trabajar con módulo de F2 multiplicado por el seno de alfa 2. Esto es 400 kilogramos fuerza por el seno de 120 grados. Bueno, estos datos, estas cuentas las pueden ir haciendo, si alguno puede ayudar con esto y aportarlo, ya que está, anótenlo ya directamente, no hace falta que me lo digan para que lo anote yo, si lo pueden agregar acá, y vamos haciendo las cuentitas. El módulo de F3X va a ser igual a módulo de F3 multiplicado por el coseno de alfa 3, en este caso vuelven a ser 500 kilogramos fuerza, bueno, porque coincide, en este caso hay dos fuerzas que tienen el mismo módulo, esto es 500 kilogramos fuerza, y el coseno actúa sobre este ángulo que habíamos dicho que era 240 grados. Y F3i será módulo de F3 módulo de F3 por el coseno, no, perdón, por el seno de alfa 3, esto vuelven a ser 500 kilogramos fuerza, por el seno de 240 grados,
A ver, se escribe peor. Seno de 240 grados, y esto me está dando, bueno, calcúlenlo ustedes, digamos, qué da. Bueno, ahí veo algunos aportes interesantes. El primero, 200 kilogramos fuerza, correcto, menos 200 kilogramos fuerza. Observen que dio un valor negativo, y si uno mira esta fuerza F2, la componente horizontal, o sea, la descomposición de esta fuerza va a tener esta componente horizontal y va a tener esta componente vertical, así que en Y debería dar positivo, efectivamente es así, y en X está apuntando en contra de lo que considere como eje X positivo, así que me estaría dando justamente la componente negativa. Observen que no fue necesario colocar a mano ese signo, utilizando las funciones trigonométricas con los ángulos correctos, referido a un sistema de ángulos trigonométricos, directamente ofrece la respuesta, con signo y todo. Esa situación no se hubiera encontrado si hubieran utilizado acá estos 30 grados, porque tanto el seno como coseno de 30 grados son positivos, porque es justamente un ángulo del primer cuadrante, un ángulo menor que 90 grados, y todas las funciones trigonométricas de ángulos menores a 90 grados son positivos, o sea que si uso esos 30 grados, es posible que pueda encontrar el valor absoluto, pero de ninguna manera encontraría los signos, tendría que estar colocándolo a mano al signo, y eso, bueno, es un poco de riesgo. Sí, Gaby. Profe, no, quería saber quién era los alumnos que estaban aportando y escribiendo. Bueno, lo que tienen que hacer, si se fijan en donde dice Spotlight, hay una flechita, se apretan flecha, el que lo haya hecho, ahí aparece una flecha al lado del aporte con el nombre de la persona que lo hizo. ¿En dónde, profe? ¿En Al lado opciones? de Spotlight hay una que dice Spotlight, donde tienen que abrir la barrita de dibujar, ¿no? Ah, en anotar. En anotar, Sí. exacto. Bueno, al lado de donde dice borrador, a la izquierda de borrador, ahí desplegarlo hay como una Sí. varita mágica y una flecha. Si apretan la flecha, bueno, todos vemos quién fue el que hizo el aporte. Aparece una flecha con un nombre que nos muestra a todos quién hizo el aporte. ¿Quién, Lian? Bueno, no sé, acá no veo nada. Cuando venga lo sabremos. ¿Qué valores dio este? F3 debería dar... Menos 250. Menos 250, exacto, menos 250. Muy bien. Ahí apareciste vos, Gaby. Claro, sí, pero porque apreté la flecha. Me Bueno, quiero borrar, no sé cómo borrar, profe. Bórreme. ahí se fue. Ya está. Ah, perfecto. Pero ya se fue. Bueno, menos 250 kilogramos fuerza es una, y la otra debería dar menos 346. ¿No? 400. ¿Menos cuánto? Menos 433. Bueno, menos 433 kilogramos fuerza. Bueno, ahí tenemos las componentes. Observen que las dos componentes de F3 dieron negativa, y eso es congruente con el hecho de que está en el tercer cuadrante, ¿no? Entonces, si está en el tercer cuadrante, tanto la componente X, que coincide con la componente X de F2, pero está dos veces, por supuesto, porque tanto F2 como F3 tienen componente X en la dirección horizontal hacia la izquierda, ambas con el mismo valor, menos 200, y esto, bueno, este es un poco más grande, porque la fuerza de F3 es un poco mayor, y acá la componente I de F3 es hacia abajo, con lo cual me daría negativa, y es coherente con este número. Una vez que tenemos estos 6 valores, vamos a buscar, esto sería, ¿no?, lo que podríamos pensar como etapa 1 o punto A, el punto B o etapa 2, sería hallar Rx y Ri. Vamos a buscar Rx y vamos a buscar Ri. La forma de encontrar estas componentes está inspirada en que ahora, una vez que hayamos descompuesto a las F1, F2 y F3 en X y en Y,
Todas las componentes X están a lo largo del eje X y por lo tanto son colineales, así que pueden ser sumadas o restadas entre sí, y lo mismo podemos decir de las componentes que están en el sentido vertical. O sea, pasamos a descomponer el problema de fuerzas que no son colineales en dos problemas separados de fuerzas que sí lo son, los que pasan en X y las que pasan en Y. Por eso esto lo puedo escribir como F1X más F2X más F3X. Miramos los valores, F1X había dado 500 kilogramos fuerza, F2X menos 200 kilogramos fuerza, y F3X menos 250 kilogramos fuerza. El resultado neto de esto es 50 kilogramos fuerza positivo. Más 50. Quiere decir que R tiene una componente X positiva, relativamente pequeña en comparación con los valores de las componentes de cada una de las fuerzas, F1, F2 y F3, pero hacia la derecha, positiva. RI será F1I más F2I más F3I, y los datos que tenemos son, para F1I es 0, lo anoto para no olvidarme que lo contemplé, pero en verdad no va a aportar nada, porque F1 es horizontal, con lo cual no tiene componente vertical, no tiene componente según el eje Y, y por eso encuentro este 0 que está acá. Después tengo F2I, F2I me da positivo, más 346,41 kilogramos fuerza, ahí le pusimos un decimal más, y tengo F3I que es negativa, menos 433 kilogramos fuerza. Observen que cuando planteo la expresión general, hago sumatoria de todas las componentes. Alguna de estas componentes, como pasó en estas dos, en X, o en esta, en Y, fue negativa, y entonces esta suma se convierte en una resta. Pero bueno, es el caso particular. En general es sumatoria de componentes. Si alguna es negativa, bueno, se convierte en una resta, pero es por el dato, no porque a veces se suma o a veces se resta. Siempre la forma general es con suma. Cuando hacemos la cuenta esta, puede ser que me dé 87 aproximadamente, 86,59. Hagan la cuenta ustedes. 86,60, sí. Bien, 86,6 kilogramos fuerza. Positivo. Perdón, negativo, porque este es el menos que está acá, está ganando. Negativo. ¿Está bien? Recuerden que bueno, va a llevar el signo del mayor, este 0 no aporta, y en realidad estoy restando más de lo que tengo. Quiere decir que la resultante tiene una componente X positiva, significa que la componente X apunta hacia la derecha, y una componente Y negativa, por lo tanto apunta hacia abajo. O sea que R está en el cuarto cuadrante, y es absolutamente coherente con lo que encontramos gráficamente hace un ratito, ¿no? El tercer punto que hay que hacer, o sea, la tercera etapa que tenemos que cursar para encontrar la resultante definitivamente, es hallar el módulo de R, y esto va a ser por Pitágoras la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ri cuadrado, así que acá voy a escribir raíz cuadrada de 50 kilogramos fuerza al cuadrado, con unidad y todo. ...50 kilogramos fuerza al cuadrado, más, cuidado con esto, esta componente es negativa, así que voy a escribir menos 86,6 kilogramos fuerza al cuadrado, con unidad y con su signo al cuadrado. Cuidado que acá no va más por menos, porque primero tengo que elevar al cuadrado, con lo cual este signo menos se va a perder, y en el fondo voy a tener esto al cuadrado más esto al cuadrado, o sea, nunca se compensan, siempre es una suma.
Bueno, entonces hago esta cuenta y esto me daría el módulo de la resultante. Y si alguien puede ir haciendo la cuentita, anoto el resultado. Puede ser que dé 99,99. 99,9. Me hablaron al mismo tiempo. Anótenlo sin ustedes, chicos, anoten ustedes. ¿Cuánto es? 99,9. 99,9 kilogramos fuerza, o sea, prácticamente 100 kilogramos fuerza. Y por último, el ángulo alfa R será el arco tangente, o en la calculadora escrito como tangente a la menos 1, de RI dividido RX. En este caso, voy a escribir el arco tangente de, y los datos los voy a encontrar acá. RI es menos 86,6 kilogramos, y RX había dado 50 kilogramos fuerza. Por supuesto que estas unidades se van a simplificar, porque estoy encontrando el ángulo cuya tangente es un valor conocido, la tangente es adimensional, así que estas unidades se van a simplificar. Con la calculadora hago primero el cociente. Este cociente me va a dar negativo por la regla de los signos, y cuando busco el ángulo, voy a poner tangente a la menos 1, o la letra shift tangente, o inversa tangente, y eso me va a dar el ángulo. Si la calculadora está configurada para que me ofrezca el ángulo en grados, me va a dar en una versión decimal los grados. ¿Está bien? Y si quiero grados en minutos y segundos, hay una teclita en la calculadora que se llama inversa grados, y me dice cuántos grados, minutos y segundos tiene esa posición o esa orientación alfa R. ¿Cuánto da en este caso? Menos 60 clavado. Bueno, menos 60 clavado. Vamos a poner menos 60 grados. Lo que siempre queda como debate cuando uno llega a esta etapa es analizar si este valor es el que debo validar y es el correcto, el que se corresponde con la solución del problema, o en realidad es este valor más 180 grados porque no está en esa posición, sino que está en el otro cuadrante. ¿Cuál es el origen de ese dilema? La tangente, que es la herramienta matemática que estamos usando, es una función que tiene periodo pi, o sea que tiene periodo 180 grados. Por lo tanto, la tangente de un ángulo y la tangente de ese mismo ángulo más 180 grados tienen el mismo valor. Y como yo estoy descubriendo el ángulo a partir de conocer la tangente, puede ser correcto este valor o puede ser correcto este más 180. Entonces tengo que resolver, ¿me quedo con este o me quedo con el que surge de sumarle 180? Para resolver si este es el valor correcto o no, lo primero que tengo que hacer es identificar este valor, en qué cuadrante queda, y fijarme si ese es el que corresponde a los datos. Este valor de menos 60 grados, ¿en dónde se encuentra? Pregunto, ¿en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante? O más abierto todavía, ¿en cuál cuadrante está menos 60 grados? En el cuarto. En el cuarto. ¿Por qué? Porque si bien 60 grados es un ángulo menor que 90, el hecho de que sea negativo significa que lo debo medir a favor de las agujas del reloj y no en contra, como se hace habitualmente con un ángulo positivo. Con lo cual estaríamos diciendo que esta resultante está ubicada precisamente, ¿no? Perdón, que ese ángulo menos 60 sería este. Esto es menos 60 grados. La pregunta ¿es correcta que la resultante esté orientado hacia allá o debería estar orientado hacia arriba en el segundo cuadrante? Si yo a este ángulo le sumo 180 grados me da 120, o sea, me queda justamente en el segundo cuadrante. Ahora, ¿con cuál me quedo? ¿Con esta que dibujé o con una que debería apuntar en el segundo cuadrante para arriba? ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo sé cuál La de es la menos correcta? 60 grados. La de menos Es bien, 60 grados porque... es correcto. Esta es la correcta. La pregunta es, ¿cómo haces para saber eso? Mirando cuáles son estos signos. O si querés, lo vemos acá.
Como este me dice que yo encontré este resultado partiendo de una componente y negativa y x positiva, para que y sea negativa y x sea positiva, la resultante tiene que estar en el cuarto cuadrante. Si estuviese en el segundo cuadrante, y sería positiva y x sería negativa. O sea, sería al revés estos signos. Por supuesto, el cociente me seguiría dando negativo porque menos dividido más o más dividido menos me da negativo, y cuando busco el arco tangente con la calculadora igual me va a ofrecer el menos 60. El punto es que la solución física no es la misma si apunta para abajo que si apunta para arriba. Y para saber cuál de las dos es correcta, no le puedo pedir ayuda a la calculadora. Eso es lo más importante que quiero señalar. La calculadora no me va a dar ninguna herramienta de análisis para saber si me quedo con este valor o me quedo con el que está en el cuadrante opuesto. ¿Quién me dice esa información? ¿Quién me da esa información? Los signos de las componentes por separado. Y ese análisis lo debo hacer de modo artesanal, por decirlo de algún modo, de un modo manual, con un análisis objetivo y conociendo el concepto. Si está realmente en el cuarto, es porque la componente X es positiva y la componente Y es negativa, que es lo que efectivamente me está mostrando estos resultados. Por lo tanto, me quedo con este resultado. También podría, de modo equivalente, acotar este ángulo. Para seguir un ángulo positivo, ya no negativo, positivo, pero medido en forma de círculo trigonométrico. ¿Cuánto sería este ángulo amplio que yo dibujé acá? 360 menos 60, ¿no? Exacto, o sea, 300 grados. Lo puedo escribir entonces como menos 60 grados con un valor negativo, que no, obviamente no lo voy a encontrar en el transportador no mide ángulos negativos. El negativo viene por una cuestión de orientación, de si lo miro igual que la trigonometría o lo miro en contra de la trigonometría. Ese es el significado geométrico que tiene este signo menos. No estoy hablando de una cosa metafísica del ángulo que se comió a sí mismo, eso no existe. Simplemente estoy diciendo que lo mido para el otro lado, entonces de ahí es el negativo. Ahora, podría ocurrir que lo mida como siempre, hasta la posición correcta de R, este sería R, bien, perfecto. Entonces, en ese sentido serán toda la vuelta 360 grados menos 60, que era lo que había encontrado en la calculadora, me da 300 grados, y esta vez lo mido en el sentido positivo del eje. Ir 60 grados para este lado o 300 grados en el sentido antihorario, por supuesto posiciona R en el mismo lugar, y por eso digo que estos dos ángulos son iguales. Cuando lo mido como grados, como ángulos son iguales. No estoy diciendo que 60 es igual a 300, estoy diciendo que la posición establecida de esta forma es la misma que esta. Bueno, así se resuelve el problema en forma integral, tanto gráfica como analíticamente. En este ejemplo con 3 fuerzas genéricas, 2 coincidían en el módulo, una de ellas es horizontal, bueno, tiene alguna particularidad que podría ser que no sea genérico, pero el método que estamos aplicando es absolutamente válido para cualquier problema. Si hubiéramos tenido 2 fuerzas en lugar de 3, bueno, esta no hubiera estado, con lo cual la descomposición sería más breve, esta sumatoria solo tendría 2 términos, y este último paso seguiría teniendo exactamente el mismo método, porque Rx y Ri seguirían siendo 2 valores únicos, y encontraríamos el módulo de la resultante y el ángulo usando el mismo método. Si en lugar de 3 fuerzas hubiéramos tenido un sistema más complejo, con mayor cantidad de fuerzas, podemos tener 4, 5, 7, 15 fuerzas, bueno, el método sería más largo de aplicar, pero no más complicado, o sea, habría mayor cantidad de descomposiciones, entonces acá en vez de parar en F3, pararía en F7, o en F9, o en F15, o las que haya, tengo que considerar todas las fuerzas. Estas sumatorias para encontrar Rx y Ri tendrían más términos, pero la forma de ejecución es la misma y bastante simple. Y para ir a la parte C, una vez conocido el Rx y el Ri del sistema que corresponda con la cantidad de fuerzas que corresponda al problema, seguiría teniendo estas 2 etapas exactamente igual. O sea, sería Pitágoras para la componente X y Y de la resultante que hayamos encontrado, y sería el arco tangente entre Ri y Rx, otra vez siguiendo las mismas recomendaciones de recién, incluyendo
este tema de identificar en qué cuadrante cae la resultante. Puede pasar, en este caso no ocurrió, pero que la resultante caiga en el primer cuadrante o en el tercero, y nos quede esa duda. O sea que esta tangente quede positiva y el ángulo sea positivo. Bueno, igual sigue quedando el debate. ¿Es del primer cuadrante o es del tercero? Bien, ¿cómo sabemos eso? Otra vez mirando los signos. Si las dos son positivas, entonces efectivamente el ángulo me va a dar positivo, y para que sean las dos positivas tengo que tener, bueno, la fuerza resultante debe estar en el primer cuadrante. También podría ocurrir que este cociente me dé positivo porque las dos son negativas, menos dividido menos me da más, y el ángulo me va a volver a dar positivo, pero en ese caso, si las dos componentes, tanto la X como la Y, son negativas, la resultante estaría ubicada en el tercer cuadrante y no en el primero. ¿Qué hacemos entonces? A ese resultado positivo que encontramos, no es este ejemplo, estoy hablando de alguna otra situación que me dé ese dato positivo, le sumo 180 grados y encontraría el ángulo que corresponde al tercer cuadrante, como en este caso dio 240 grados, o cualquier resultado que me hubiera dado en función de los datos finales que encuentre. Quiero decir con esto, y quiero hacer especial énfasis en esto, cuando ustedes llegaron acá y encontraron el arco tangente con signo positivo, negativo, lo que la calculadora le estaba indicando, el problema no terminó. ¿Está bien? Acá no se termina. Tenemos que analizar, hay que analizar el cuadrante, ¿sí? Hay que analizar el cuadrante. Esto es muy importante. Puede ocurrir, como pasó acá, que nos da un resultado en un cuadrante que es el que corresponde al problema. Nos dio del cuarto cuadrante y efectivamente es del cuarto cuadrante, pero uno no se puede quedar con la tranquilidad de que ese resultado me lo dio la calculadora y no requiere ningún análisis posterior. No, hay que analizarlo, y una vez que uno analiza dice, no, si efectivamente es del cuarto cuadrante, bueno, está bien, no le cambio nada. O lo paso a 300, como hice recién, o simplemente lo expreso como menos 60 grados. Pero para estar seguro de que ese es el resultado y no necesito más ningún análisis posterior, esta situación de validar si lo que la calculadora me dio en cuanto a identificar el cuadrante es efectivamente ese o es el opuesto, es en este caso efectivamente el cuarto o podría haber sido el segundo, o es efectivamente el primero si hubiera sido positivo el resultado, o se trata del tercero, esa situación la tengo que analizar y validar a mano. No puedo confiar en la calculadora porque la calculadora no tiene ningún elemento o analítico o aritmético para darme la respuesta en forma directa. La calculadora no lo puede hacer. Hay algunos programas o algunas calculadoras programables que tienen programado este análisis en forma diferenciada, donde tienen la componente X, tienen la componente Y, y entonces yo le puedo pedir a esa calculadora que me hagan el análisis por mí, pero la mayoría de las calculadoras científicas o programas o apps que bajemos para celular que hagan estas cuentitas, ninguna le va a dar información acerca de si este cuadrante es correcto o hay que pasarlo al cuadrante opuesto. Eso lo tienen que hacer a mano cada uno. Otra observación que les quería transmitir es de qué manera escribo el cálculo, de qué manera escribo el análisis. Observen que en ningún momento pongo números sueltos, en ningún momento escribo al margen de la hoja un numerito que la calculadora me dio. Soy ordenado y metódico, digo, voy a encontrar las componentes de cada fuerza. Entonces digo, F1x igual, ¿cómo calculo esa componente? Con una fórmula general, luego reemplazo los datos y finalmente pongo el resultado. No pongo F1x igual 500 kilos, F1y igual 0 y no le pongo ninguna de estas partes que está acá. No hago eso, no pongo números sueltos. Lo mismo ocurre acá. Primero pongo la fórmula general, luego reemplazo los datos y finalmente el resultado numérico. Eso lo hice para todos. Cuando voy a calcular Rx y Ri, uso el mismo criterio, coloco la sumatoria en forma simbólica de todas las fuerzas que participan en X, todas las componentes que hay en Y, reemplazo los datos y finalmente encuentro el número. No pongo Rx igual 50, Ri igual menos 86,6, porque la calculadora me lo dio y bueno, yo sé que esos unos números los pongo sueltos y en ningún momento expreso, en ningún momento explico cómo es que encontré ese resultado. ¿Por qué hago esto? Bueno,
Por un lado, por razones didácticas, porque si ustedes tienen que releer esto dentro de un par de días, y lo único que tienen a su alcance son símbolos genéricos con Rx y Ri, y un valor numérico al lado que no queda claro de dónde se obtuvo, va a ser difícil que puedan razonar cómo se llegó a ese resultado, y no lo van a poder aprender por ese lado, ni siquiera de memoria. Y desde el punto de vista más profesional, porque este tipo de cálculo se aplica para que sirva de base, de sustento a la resolución que permite tomar decisiones acerca de cómo se va a comportar un determinado problema de aplicación, de estructura, o un problema de cálculo de seguridad, o un problema de fuerzas de demanda en algún elemento de seguridad personal, o lo que fuere. Entonces, si yo escribo números sueltos y no escribo el sustento, la persona que recibe ese informe no va a poder hacer un análisis crítico de cómo lo calculé y si realmente está bien hecho o no. Entonces, necesariamente tengo que poner el desarrollo, no puedo poner números sueltos. Y la otra razón por la cual lo tienen que hacer, si en algún momento proyectan o tienen que estimar algún tipo de carga, es que necesitan sentar las bases para que en un futuro, si es necesario revisar qué se hizo antes, para garantizar de que estuvo bien resuelto o para mostrarle a otra persona que estuvo bien sostenido el cálculo, no se puede hacer si son solamente números sueltos puestos en el margen de una hoja. Así que la forma correcta de escribir la solución de un problema físico es con esta estructura. Tiene, de alguna manera, la estructura que tendría un informe técnico, ¿sí? Un informe técnico no se puede colocar con notitas al margen, con numeritos sueltos. Hay una estructura de razonamiento que se debe plasmar con los símbolos que correspondan, como hicimos acá, y en el orden correcto en el cual fuimos pensando el problema. Este punto A, luego B, luego C, no son números sueltos. Entonces, esas cosas tienen que acostumbrarse, incorporarla en la construcción de las soluciones de los problemas que vayan haciendo, si es que todavía no están acostumbrados a hacerlo así. Hay que aprender a escribirlo así. Así lo voy a tomar también en los parciales, no voy a ponderar ejercicios que estén resueltos con números sueltos y que yo tengo que andar adivinando de dónde salió el numerito, aunque esté bien. No importa si el número está bien o no. Si yo me tengo que poner, o Gaby al momento de corregir, nos tenemos que poner a adivinar, a conjeturar acerca de cómo estuvo pensado ese número para que diera ese resultado, bueno, eso definitivamente está mal, porque así no se trabaja, aunque el número esté bien, el resultado está mal porque así no se trabaja, y efectivamente estará desestimada la solución del problema. Por lo tanto, hay que aprender a hacerlo de esta manera. Sí, Gaby, habías levantado la mano. Yo, reforzando lo que usted decía, yo soy más práctica. ¿Por qué hay que hacerlo así? Ahora, en este momento, porque en el parcial se va a corregir considerando los procedimientos. Los resultados sueltos no se van a considerar, es decir, porque no se explica de dónde salen. Y segundo, que para mí es una cuestión formativa, es que tanto en este momento cuando ustedes hagan un problema, como el día de mañana hagan un cálculo, ustedes tienen que saber y poder retroceder o volver sobre sus propios pasos por si hay que hacer algún tipo de reformulación o recálculo, ya sea de materiales o de grosor de cable o grosor de soga porque se quedaron cortos en resistencia de algún izaje, los mismos ingenieros en el cálculo de alguna estructura, en el cálculo de algún diámetro de algún rotor. Es decir, ustedes, todo lo que hacen tiene que quedar con trazabilidad, ¿sí? Es decir, que ustedes llegan al final y ustedes tienen exactamente que saber volver. Parte de eso, ¿sí?, es el capital como profesionales que ustedes tengan. Ustedes fíjense, van a decir, uy, esta charlatana en un problema de sistemas de fuerzas concurrentes. Pero es así, vamos formando hábitos, pequeños hábitos, desde esto. Y después, porque el profe va a corregir así. Ya está, profe, gracias.
Bueno, muy bien. Consultas, preguntas, aportes, discusiones, no conformidades, comentarios, lo que quieran. Uno de sistema no concurrente, Sí, chicos, sí, vamos a hacer, pero como el 12 va. ¿el 12 qué? ¿El ejercicio 12? Chicos, ¿a alguno le gustaría que hagamos uno de sistemas no concurrentes o que pasemos directamente al diagrama de cuerpo libre? Porfa, díganme. No, sí, profe, sí, hagamos uno de esos. ¿Cuál, Bueno, amor? El de sistema de fuerzas no concurrentes. Bien, yo ahí justo abrí, está el 12, pero por ahí... no, yo te voy a contar un secreto. El práctico no es para mí. El práctico es para los chicos y las chicas. Yo voy a hacer otro, no sé si el 12. ¿Se entiende? Profe. Ustedes hagan lo que estén Sí. en el práctico. Yo aplico otro, voy a aplicar otro, invento otro y hacemos otro, que no es el 12. El 12 lo hacen ustedes. Ah, perfecto. Pedro, Sara, ¿qué va a decir? Sí, No, eso que está bien que hagamos algún otro. No concurrentes. Claro, sí, lo que pasa que a mí lo que me pasó con cinemática, por ejemplo, que me sentaba con los ejercicios y no los podía resolver. Así que por ahí haciendo otros que no sean del práctico, engancho con Bueno. estática, no sé, con estrategia lo digo. Sí, bueno, Sara, mirá, el punto es este. Lo que te ha pasado es lo que nos pasa a todos. No es para conformarse, pero de algún modo calma los nervios. Cuando uno estudia un tema, pasa que le pone mucho empeño para entenderlo y le presta mucha atención a quien lo está explicando y relee, y aún así, cuando pasa al práctico, en los primeros pasos, hasta que logramos cierta destreza de cómo razonar un problema, nos quedamos que no podemos mover la lapicera y quedamos en blanco con la hoja y no se nos queda una sola idea. No es una cosa que te pasa exclusivamente a vos o a algún grupo en particular. Nos pasa a todos, nos pasa a todos. Aún a nosotros. A todos nos pasa, a mí también me pasa y hace un montón de años que hago este tipo de cosas, pero cada vez que abordo un tema nuevo nos pasa. Lo que hay que tener es, bueno, la paciencia de seguir buscando soluciones, de participar con la consulta, volver a releer, ver un ejercicio que pueda tener alguna similitud, pero no con la idea de descubrirlo como receta y aplicarlo al nuestro, sino entender las líneas de razonamiento que el problema tiene para poder arribar al resultado y luego tratar de replicar esas líneas de razonamiento en nuestro problema, no copiar paso por paso, fórmula por fórmula,